Aquí le hemos informado de estos dos conflictos laborales, uno de ellos en Matamoros, Tamaulipas, más de 25 empresas maquiladoras que se han ido a huelga desde hace ya varios días, y también el conflicto que tiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, que debido a su plantón, se han afectado vías férreas. Estos dos conflictos pues tienen ya consecuencias, sobre todo económicas. El Consejo Coordinador Empresarial afirma que estos conflictos laborales que enfrenta Michoacán y Tamaulipas han dejado pérdidas millonarias. Por eso decidimos llamarle al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Juan Pablo, muchas gracias por su tiempo y buenas tardes. Muy buenas tardes, Tania. Sí, efectivamente es una crisis laboral muy importante la que se está dando en Matamoros y nos preocupa que se contagie hacia otras regiones del país. Los incrementos a los salarios mínimos en la zona fronteriza, que fueron del 100%, han provocado expectativas de parte de los trabajadores de poder tener incrementos importantes tanto en el salario del 20% como en un bono que tradicionalmente recibían en el incremento proporcional al incremento del salario mínimo. Pero considerando que es una circunstancia especial lo que se ha dado como única vez en la zona fronteriza de elevar al doble el salario mínimo, pues ha sido muy difícil de procesar por parte de las empresas, de poder absorberlo y de poder responder a las expectativas que hay intereses de sindicatos ajenos al conflicto, hay intereses políticos ajenos al conflicto que están influyendo en los trabajadores, dividiéndolos incluso, haciendo parar las empresas y las empresas sin poder cumplir con sus compromisos de proveeduría que tienen ya establecidos. ¿Ve difícil entonces, Juan Pablo, que se pueda atender esta demanda de los trabajadores y a consecuencia pues seguirían las pérdidas millonarias en esa zona norte del país, en Matamoros? Es una demanda injusta y manipulada por liderazgos que pretenden dividir y penetrar ahí en las empresas, que tendrá como consecuencias pérdida de empleo. Muchas empresas han doblado las manos y han firmado para no incumplir en los contratos de proveeduría que ya tienen, pero evidentemente bajo esas condiciones, en la medida que pase el tiempo y vayan cumpliendo con sus contratos, pues irán disminuyendo su planta productiva, porque es muy difícil que se pueda dar brincos de esta forma en los salarios y que se pueda sostener productivamente en la empresa. Los incrementos de salario tienen que irse absorbiendo por productividad, y un incremento de esta naturaleza ya ha implicado en este momento un gasto extra de 2,000 millones de pesos para las empresas en Matamoros. Es una cantidad muy difícil de absorber en la economía a través de productividad. Dice Juan Pablo que además se han perdido empleos. Si habláramos diariamente de cuánto se ha perdido, hablando en dinero específicamente, tras este movimiento y este paro laboral en más de 25 empresas, ¿de cuánto sería, Juan Pablo? ¿En cuánto lo han estimado ustedes de pérdidas? La estimación diaria es de 50 millones de dólares. Es decir, 1,000 millones de pesos diarios en los paros. Los empleos se van a perder en el momento en que las empresas ya no renueven los contratos y tengan que reducir su planta productiva, porque les convenga más invertir en otras regiones, en otros países, en donde tengan mayor certeza y no tengan estos inconvenientes económicos que están teniendo en paro, con falta de certeza, y por otro lado con unos brincos tan grandes que es muy difícil de sostener. Incrementos moderados, paulatinos, para ir mejorando los salarios, siempre deben de estar en la conversación obrero-patronal, para irlos absorbiendo a través de productividad, mejores prácticas, inversión en innovación, en tecnologías. Pero de esta forma, como se ha dado en la frontera y en particular en Matamoros, va a tener una consecuencia en el empleo necesariamente. ¿Qué se puede hacer, Juan Pablo? ¿Cuál sería el mejor camino y pronto para que no haya estas consecuencias que ya nos detalla?
Bueno, las autoridades estatales y las autoridades federales deben de intervenir y buscar un diálogo razonable entre estos, digamos, personajes que están involucrándose entre las empresas para buscar una negociación razonable, aceptable y que no tenga consecuencias en cierre de empresas o en pérdida masiva de empleos en 4, en 6 o en 8 meses. Ya. Es un esfuerzo que tiene que haber de parte de la autoridad estatal y de parte de la autoridad federal en materia de trabajo para buscar un acuerdo sensato para preservar los empleos y seguir fomentando inversión. Ojalá Lo que México requiere es inversión y empleo. No podemos voltearnos para otro lado y no, como autoridad, no intervenir para ayudar en una conversación sostenible en el tiempo. Pues ojalá que haya respuesta pronto. Y finalmente le pregunto sobre Michoacán, este conflicto de la coordinadora, que ellos se han hecho a un lado de las vías férreas, pero el plantón sigue. No sé si ya se ha normalizado la actividad, sobre todo que se había mantenido paralizada y afectado a varias empresas ferroviarias. Juan Pablo, ¿qué información tienen ustedes? Y si esto pues ya se ha normalizado o todavía no, en el caso particular de Michoacán. En el caso de Michoacán, el puerto de Lázaro Cárdenas sigue bloqueado. El equipo maquinaria que está parado en el puerto no puede salir. Ese sigue bloqueado y sigue ocasionando problemas en la industria automotriz, en la industria acerera. Justo estoy saliendo de una reunión en donde la industria acerera ya está con paros y paros importantes que generarán daños en la industria. La industria acerera para apagar un horno pues es sumamente costoso y para volverlo a prender es también muy costoso. Si no tienen suministro de materias primas, pues no van a poder seguir trabajando y tendrán que parar, y eso también tendrá sus consecuencias económicas. Pues sí, es inconcebible que el grupo de maestros, que los que dirigen el sindicato, persistan en tomar las vías férreas para impedir el tráfico de las mercancías, con tal de ellos obtener los beneficios que están pensando para ellos. Y de la misma forma, no permitan que los maestros vayan a cumplir con su vocación al estar en el salón de clases, y que ellos tengan sus dirigentes que negocien por ellos y que lleguen a los mejores acuerdos laborales. No es correcto, no está bien que México no se cumpla con el Estado de Derecho, que se permita y no haya una autoridad que lo impida, que se trastoquen, que se atenten en contra de los derechos de los demás, como lo están haciendo los maestros en Michoacán. Pues las consecuencias son muy serias. Juan Pablo, muchas gracias por su tiempo para Milenio y seguiremos muy de cerca. Ojalá que se resuelvan pronto ambos conflictos laborales. Muy buenas tardes. Esperemos que sí. Muy buenas tardes. Gracias al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón.